el grado de embriaguez. Ojo, y no lo confundamos porque es diferente al grado de alcoholemia. Sin embargo, no va a ser un tema así como de repaso o historia como en otras ocasiones, sino que vamos a reinventarlo y tratar de explicarlo con una fórmula matemática bastante sencilla, entre comillas, pero la vamos a ir construyendo entre todos nosotros. Cabe destacar que el grado de embriaguez no está definido, ya que este varía de persona a persona y de las condiciones que ésta posea. Entonces, vamos a hablar de ello. Debemos iniciar con lo que ya se encuentra en la literatura, o sea, lo que está vigente, y en este caso es el grado de alcoholemia. Entonces vamos a definir. La tasa de alcoholemia o grado de alcoholemia es la cantidad o volumen de alcohol que hay en la sangre o en el aire expirado. Se mide en gramos por litro y también sirve para calcular la cantidad máxima de alcohol en sangre que se permite a la hora de conducir. La propia Organización Mundial de la Salud ha definido que el grado de embriaguez y el grado de alcoholemia están estrechamente relacionados. Sin embargo, esta puede variar. Por ejemplo, una persona que tenga grado de embriaguez 0,25 con una que tenga 0,60, estas pueden tener la misma connotación social, o sea que pueden aparentar no estar embriagados. Para calcular el grado de alcoholemia es una fórmula muy simple, que depende del peso de la persona y obviamente de los gramos consumidos de alcohol. Y para esto tenemos la siguiente fórmula. Gramos de alcohol ingerido puro es la graduación por la cantidad ingerida por 0,80 entre 100. La graduación es el porcentaje de alcohol que conocemos regularmente y vienen en las etiquetas de estos envases. Por ejemplo, el de la cerveza, que está entre el 2 y el 5%, el del whisky, que llega a los 40, el ron, etcétera, etcétera. La cantidad ingerida, pues, es el total que consumimos. Si es una botella entera de 1 litro, 3 litros, una cerveza de 300 mililitros, de medio litro, etcétera. Y el 0,8 es la densidad del alcohol dada en gramos por centímetro cúbico, como lo vemos en esta tabla. Con esta información sí podemos determinar el grado de alcoholemia o la tasa de alcoholemia, que es el gramos de alcohol ingeridos entre el volumen de sangre de la persona, que va ligado a su peso. Entonces, con estas dos pequeñas y simples fórmulas podemos ya tener una idea más o menos de cómo es esta tasa y cómo es su comportamiento. La curva que grafico nos indica que el alcohol tiene una curva en la cual el metabolismo es un poco lenta, pero es constante. Quiere decir que el alcohol va a salir poco a poco de nuestro cuerpo, constante pero muy lentamente. Entonces ya ustedes saben, los famosos guayabos. Y por eso vamos a tener en cuenta la siguiente fórmula, que también fue creada por este señor, donde CO es la concentración de alcohol en la sangre cuando ocurrió el hecho. CT, la alcoholemia en el momento de la extracción. B o beta es el coeficiente de etiloxidación y T el tiempo transcurrido en horas. Esto me sirve a mí para el momento en que yo empecé a tomar, o que estoy tomando, o que dejé de tomar, saber cuánto grado de alcohol tengo en ese momento con respecto al tiempo. Por ejemplo, si yo terminé de tomar a las 7 de la noche, me tomé 5 litros, yo puedo determinar cuál es mi grado de alcoholemia a las 5 horas después o al día siguiente. El alcohol puede detectarse en la sangre a los 5 minutos de la ingesta y alcanza su pico máximo entre los 30 minutos y los 90 minutos. Quiere decir que si tú llevas 1 hora y media tomando, esta curva que les había presentado ahorita es ascendente, pero aquí esta se va a mantener e incluso levantarse un poquito más dependiendo la pendiente hasta cuando termines de tomar. En ese momento es que empieza el descenso de la curva y dependiendo al pico donde hayas llegado, también así va a ser el tiempo en que se va a demorar el alcohol en salir del cuerpo. Y también hay una tabla de niveles de alcohol en la sangre en que nos dice cuál podría ser nuestro comportamiento dependiendo este grado. Este es muy importante porque al fin y al cabo es a lo final que queremos llegar. Y recuerden que esto es tasa de alcoholemia o grado de alcohol en la sangre. Una cosa es lo que nosotros tengamos teóricamente en la sangre y otra es realmente como nos sintamos, y eso depende de muchos factores aparte de los que nos presentan en esta fórmula. Por ejemplo, si yo voy con un amigo que pesa 60 kilogramos y yo que peso 100 kilogramos, según la teoría y lo ideal, esta fórmula nos indica que yo voy a estar menos embriagado que mi amigo.
o que efectivamente voy a tener menos grado de alcohol. Esto es cierto, pero si vamos a la realidad y en ese momento en que estamos compartiendo, capaz que yo soy el que estoy borracho y él no, o al menos así lo aparenta. Y aquí es donde entran otras condiciones que van relacionadas a lo social. Pero antes de mostrarles estos condicionantes, quiero mostrarles un trabajo de campo que hice para tener una recolección de datos real y poder tener certeza en el estudio que estamos haciendo, ya que vamos a trabajar con las matemáticas y una fórmula de tal manera que entonces usemos datos reales y no inventados o teóricos. Este trabajo de campo fue bastante peculiar porque me tocó obligatoriamente asistir a lugares donde se bebe, bares, discotecas, incluso reuniones familiares. Y se hacía también un poco difícil determinar la cantidad de alcohol que estas personas consumían, ya que regularmente van en grupos, promedio de 5 o 6 personas. Entonces para esto lo que hice fue llegar a una mesa determinada y preguntar aproximadamente cuántas cervezas habían tomado cada uno dependiendo la presentación en que estaban consumiendo. Para el caso de las personas que estaban tomando trago corto como ron o whisky, a estas lo que se les hacía era preguntar qué era lo que habían consumido y dependiendo de lo que se calculaba se dividía en el número de personas que estaban en la mesa. Bueno, y como estamos hablando de estadística y de que una cosa es seria, que son datos reales que vamos a tomar, pues tenemos que aplicar la estadística. Para eso nos la regalaron esta gente inteligente. Y empezamos calculando el tamaño de la muestra. Nos encontramos en Puerto Colombia. Puerto Colombia es un pueblo mediano, categoría 4 o 5, no recuerdo muy bien ahora, y dependiendo de su población, así calculamos la muestra con esta fórmula, donde n es el tamaño de la muestra poblacional a obtener, la n minúscula, la n mayúscula es el tamaño de la población total, sigma representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este dato usamos el 0,5 y z es el valor obtenido mediante los niveles de confianza. Y si no nos queremos dar mala vida, podemos usar esta página que nos regala cómo calcular la muestra solo insertando los valores que ellos nos están pidiendo. Y aquí les muestro unos ejemplos de estos lugares donde llegamos. La primera vez, está un poquito atrasado este video porque la primera vez fui a hacer la entrevista y nada, se me olvidó, me tomé un par de cervezas y ya se me había olvidado hacer el estudio y tuve que aplazarlo para el fin de semana siguiente. En este también se me había olvidado y tuve que salir después el domingo de un viernes que tenía planeado hacerlo. Fue un poco complicado el asunto porque la gente lo obligaba a tomar a uno. Se disfrutó un poquito, a pesar de que a mí no me gusta tomar mucho. Socialmente, un evento especial nada más. Esto es agüita, ojo. Bueno, dentro de los condicionantes encontramos los teóricos que son el peso de la persona y si es hombre o mujer. Bueno, y en este caso también nos mencionaron un poquito las cuestiones de la edad por el hecho de ser niños, jóvenes, adultos, ancianos, etc. Y por eso en este momento quiero mencionar un poco de las estadísticas que se tienen aquí en Colombia. Entonces, la primera tenemos que en un estudio que se hizo, 1 de cada 15 colombianos abusa del alcohol, en mayor proporción entre varones. Y las mayores prevalencias se encuentran en Medellín, San Andrés, Córdoba, Chocó, La Guajira, Nariño y Sucre. También se encontró que el 61% de los colombianos entre los 12 y los 65 años había consumido alcohol en el último año. También se mostró que la edad promedio de inicio de consumo de alcohol en los hombres era 10 años y de las mujeres de 11 años. Y por último también se encontró que el 81% de los colombianos ha consumido alcohol al menos una vez en su vida. Bueno, entonces, ahora sí, a lo que vinimos. ¿Cuáles son esos condicionantes, aparte de los que ya nos brinda la teoría existente, que producen el grado de embriaguez en una persona o el que nos arroja en el grado de alcohol que tenemos en la sangre? Entonces, empecemos. El primero es la alimentación, ¿verdad? Yo creo que la mayoría se habrá dado una idea al inicio, ¿cierto? La alimentación, si bien no influye cuando ya estás totalmente borracho o vas a tomar hasta amanecida, pues en cierta medida sí afecta, dependiendo de los alimentos que hayas tomado o comido o ingerido y del tiempo en que lo hayas hecho antes de empezar a beber.
ya que si tú solo desayunaste, obviamente este parámetro no lo vamos a tener en cuenta, o en su defecto sería un 0 o un 1 en la fórmula que vamos a reinventar. La comida promedio de una persona, entre comillas, y que tiene acceso al alcohol, es un plato que contiene proteínas, azúcares, vegetales, hidratos de carbono, etcétera. La comida efectivamente en el estómago ralentiza el metabolismo del alcohol, por lo tanto no se va a metabolizar rápido, o sea que no va a tener un efecto más rápido en nosotros. La característica la tienen los hidratos de carbono, o sea el arroz, los panes, el trigo, etcétera. Por su lado, los azúcares ayudan a esta. Por eso se dice que los cócteles embriagan más, porque como tienen un alto nivel de azúcar, esto lo que hace es potencializar el alcohol. Para efecto de este estudio que estamos haciendo, vamos a tener en cuenta simplemente si comió o no comió y el tiempo antes de empezar la ingesta del alcohol. Entonces, para empezar a darle forma al asunto, vamos a ir creando nuestras unidades. En este caso, a la alimentación vamos a asignarle A mayúscula, en donde vamos a tomar un valor para 0 si la persona comió hace 5 horas o más. Puede ser un valor hasta 1, hasta 100, ¿ya? Entonces iniciamos con este rango en un intervalo máximo de 5 horas. El otro condicionante que sé que las personas que toman, que son bebedoras o al menos conocen del tema, es el descanso. Sabemos que no es lo mismo que una persona que haya descansado normalmente durante toda la noche a una persona que lleva prácticamente 24 horas sin dormir, o en su defecto una persona que no ha descansado mucho, ya sea por el trabajo, porque acaba de salir o porque tiene que madrugar, etcétera, ¿verdad? Entonces, para este vamos a asignar la letra D mayúscula. Y el rango en el que vamos a trabajar es, pues, si una persona en promedio tiene que dormir entre 6 y 9 horas, un descanso que sea placentero, entonces vamos a tener en cuenta que una persona que haya dormido menos de 4 horas, su asignación va a ser también el puntaje más bajo. Nuestro tercer inciso, y para efectos de este video es el último que vamos a tratar, es el estado de ánimo. No es lo mismo una persona que se encuentra triste, depresiva, una persona que está alegre. Sin embargo, este es un caso particular porque debemos tratarlo como especie de una línea neutra. ¿Cómo así? Si estoy en alguno de los extremos, este valor puede ser perjudicial. En cambio, si estoy en el centro, o sea, no estoy ni triste ni alegre, entonces vamos a tener en cuenta aquí es especie de una línea recta en donde el centro será el neutro y los extremos serán lo perjudicial. Y hay otros factores también que influyen muchísimo, pero en este caso no es para embriagarse, sino para desembriagarse. Por ejemplo, el perico, o sea, el periquito de huevo, el cafecito y otras drogas que aparecen por ahí. Ahora sí, empecemos con la fórmula y a iterar esto, porque al fin y al cabo es una iteración. Tenemos que el grado de embriaguez es un coeficiente multiplicado por el grado de alcoholemia. Este debe ser menor porque es la sensación que tenemos es menor al verdadero gramo de alcoholemia. Este coeficiente, que es un factor multiplicador, debe cumplir unas condiciones matemáticas básicas. La primera es que debe ser diferente de a 0, si no se hiciera todo 0. Por otro lado, vamos a tener en cuenta una combinación de operaciones básicas, así como las estamos describiendo, sumas y multiplicaciones, ya que las sustracciones y divisiones no tendrían coherencia. Entonces, para efecto de este video, vamos a hacer la primera iteración con los siguientes valores asignados para cada una de las condiciones: 0,90, 0,90 y 0,50, para que sea lo más aproximado a la realidad. Efectuamos cada una de las combinaciones que habíamos escrito antes y el resultado lo comparamos con la condición matemática inicial que habíamos asignado. En este caso nos están dando mayor que 1, por lo tanto no es válida esta combinación para el coeficiente factor multiplicado. La única combinación acertada que nos dio fue la última, siendo esta todas unas multiplicaciones. Sin embargo, hay que tener ciertas restricciones en los rangos que se van a usar. Y esta tabla nos muestra cómo debería ser el comportamiento para el grado de alcoholemia. Por lo tanto, nuestro grado de embriaguez, toda esta tabla debería ceder una fila. Y hay que agregarle otros comportamientos y discapacidades, ya que algunas personas, tanto hombres como mujeres, entregan lo que no tienen que entregar. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video, hayamos aprendido algo nuevo, pues. En este caso era nuevamente pensamiento crítico. ¡Chao!